En medio de toda esta situación económica que estamos nosotros analizando y desmenuzando en este programa con opiniones que son realmente muy relevantes, estamos en pleno proceso electoral y ahora vamos por los puntos. Antes estábamos casi en un amistoso, pero un amistoso que tiene la virtud o el defecto de convertirse en una gran encuesta nacional, y ya sabemos lo que pasa con las grandes encuestas y cuando la gente tiene una encuesta creíble como fueron las PASO. ¿Y qué es lo que pasa allí? A pesar de que las diferencias han sido ínfimas, sobre todo ínfimas, que incluso para, por ejemplo, una encuesta cuando se está por debajo del 2%, se dice que es el margen de error. Aquí no hay error. Hay una diferencia de un poco más, es decir, no llega casi a los 2 puntos de Javier Milei sobre el tercero que ha sido Massa. Es decir, que tenemos a 3 pingos en la partida de largada, pero parece que hay uno que es ganador y hay muchos que a ese ganador lo ven como presidente, ¿o no? Así es, Gustavo. Esa es la sensación al día de hoy. Gracias sí. Por la invitación, antes que nada. ¿Qué tal? Sí, se conocieron los resultados del escrutinio definitivo. Exacto. Y es como vos decís, es un triple empate, pero así al milímetro entre los 3 principales postulantes, ¿no? Milei, Bullrich y Massa, la sumatoria, obviamente, en el caso en el cual son coaliciones, con un porcentaje que queda fuera por la abstención o el blanco, que es una duda acerca de cómo evoluciona hacia la primera vuelta. Pero esa fotografía del escrutinio definitivo empezó a modificarse en el mismo momento en que concluyó la elección. Efectivamente. Primero porque se dice que cuando una elección tiene varias vueltas, la nuestra es una rara avis de una elección de triple vuelta, presidencial de triple vuelta, porque tiene la encuesta esta de las PASO, más la primera vuelta, más la segunda balotaje. Siempre se dice que el primer acto de campaña de la vuelta que viene es lo que se dice la noche del escrutinio que pasó, es decir, en la noche de las PASO en este caso. Y Milei dejó ahí la impresión, con mucho menos de lo que había ganado, de que había ganado por más y de que estaba listo para asumir mañana, sí, digamos, la presidencia. Eso es lo que dijo, sí. Juntos por el Cambio acusó el golpe de una expectativa que había sido mucho mayor a lo que finalmente se dio en los números, pagó el costo de una interna larguísima, que probablemente... Y desangrante, Sí, yo creo que cosas en la interna terribles. Yo creo que además de lo dura, me parece que el principal defecto fue lo estratégicamente desacertada, ¿no? Es una interna que se decidió prácticamente después de las legislativas del 2021, cuando Juntos por el Cambio obtuvo un triunfo después de apenas 2 años de haberse ido mal del gobierno con un fracaso económico. Decidieron resolver sus internas, sus liderazgos y su oferta electoral, su candidato presidencial, 2 años más adelante, en las PASO de 2023. Esto, claro, puede ocurrir en un país con un desarrollo institucional normal, pero los propios dirigentes Juntos por el Cambio dicen que no es un país normal. Sí, no se equivocan, no lo es. No lo es. Sí. Pero eligieron hacer una interna danesa, noruega, escandinava, es decir... Ojalá. En un país que no tiene en la realidad esa dinámica, donde le estaban pidiendo a la gente paciencia durante 2 años, mientras nos peleamos entre nosotros, puertas adentro y a veces puertas afuera también, y donde en ese lapso la crisis se aceleraba a toda velocidad. Bueno, ese es el costo que pagó Juntos por el Cambio y que se sintió en la noche de la elección, con además un dato adicional, la aparición de Mauricio Macri con un criterio al menos curioso, extraño. Dubitativo. Sí, muy raro, en el sentido de cortejar al que ganó, en lugar de sostener la propuesta de su propia coalición, ¿no? Sí. Y todavía continúa en ese limbo, en esa indefinición. Y el tercer candidato, que también salió muy parejo, y que si vos lo ves en perspectiva para cómo está la economía, la acaban de describir muy bien tus otros entrevistados, la elección, la verdad que fue sorprendente, 27 puntos con esta economía hizo Massa. Pero para sacar el 15, que es lo que decían algunas encuestas. Que eligió no decir nada, es decir algo a las 2 de la mañana, cuando ya da lo mismo hablar que no hablar. Y la realidad empezó a modificarse. Esa noche, este escrutinio del triple empate al milímetro empezó a modificarse esa noche y empezó a modificarse al otro día también, porque hubo una devaluación. Es decir, el impacto de la economía, el impacto en los bolsillos, ¿no? En la góndola del supermercado, en la canasta eso es lo que a la gente le importa, ¿no?
eso significa que los números de las PASO ya son números viejos, son números que han pasado al retiro. Ahora bien, a mí me interesaría sugerirte esta línea de análisis. Fíjate vos, escuchá con mucha atención a los economistas anteriores, y lo charlamos con vos también, cómo se ha perdido la noción de precios, ¿no? Esto es típico, los que tenemos algunos años sabemos que esto es típico de los procesos hiperinflacionarios o prehiperinflacionarios, ¿no? Efectivamente. O sea, se pierde la noción de cuánto valen las cosas, ¿eh? No se sabe cuánto vale un kilo de pan hoy y cuánto valdrá mañana y pasado mañana, o un kilo de carne, ¿eh? o un kilo de azúcar. Entra en una vorágine, en una dinámica donde la noción misma de valor pierde el sentido de anclaje que tiene para el funcionamiento de una economía, para el funcionamiento de la convivencia social. Bueno, lo mismo pasa en la política. También se ha perdido la noción de cuánto vale cada uno, ¿eh? Y por lo tanto, la posibilidad de predecir hacia dónde va el proceso político también se torna mucho más difuso. Bueno, puedes decir cuánto vale cada jugador, cuánto esperás que valga de acá hasta octubre y eventualmente en una segunda vuelta si es que finalmente un balotaje se da. No se sabe la noción de valor, se la desconoce. Y eso a su vez retroalimenta el proceso económico, porque el proceso económico para aquietar, para anclar la noción de valor... Necesita certezas. Certezas, esa es la palabra central. Y lo que han dado a las PASO es más incertidumbre de la que había antes. Claro. Más incertidumbre. Además, yo agregaría lo que vos estás diciendo, porque estoy de acuerdo en líneas generales con lo que decís. Es que hay un personaje que, lejos de aquietar sus propuestas, sigue apostando. Es decir, es como aquel que tiene un equipo de fútbol y dice, ¿para qué voy a hacer cambios si con el equipo que tengo me está yendo bárbaro? He salido primero. Y además sigo creciendo en las encuestas. Y otro opositor, que era el que se suponía que iba a ganar junto por el cambio, donde recién Patricia Bullrich es como si le hubieran pegado una trompada en el mentón y quedó groggy y recién está queriendo despertarse. Y cuando se despierta lo hace con una muleta que se llama Carlos Menkeonian. Es decir, que tenemos allí se quiere demostrar fortaleza, pero sin embargo se muestra una debilidad. Estamos haciendo foco como en un microscopio sobre el escenario político. Hace de cuenta que hacemos el zoom para atrás y vemos el proceso histórico. Vos te vas a dar cuenta que estamos en una situación muy parecida a la del 2001, donde dos cosas que en aquel momento no teníamos, ahora tampoco la tenemos. No teníamos estabilidad de la moneda, porque había estallado el sistema de la convertibilidad. Efectivamente. Y no teníamos solidez del sistema político simbolizado o emblematizado en la figura del poder presidencial. Hoy tampoco tenemos poder presidencial. Tuvimos 5 presidentes en una semana. Bueno, y hoy tenemos un presidente emérito, ¿no es cierto? Uno que está en la Casa Rosada, pero no ejerce, digamos, ¿no? Sí. Es como el rey Juan Carlos. Claro, o como era el Papa que estaba en el otro... Sí, Benedicto. Digamos, en términos simbólicos, estamos exactamente en el mismo lugar. Y además estamos también en términos económicos en una situación muy parecida, ¿no? En una situación de pérdida de noción de valor y con un aumento del índice de pobreza que ya prácticamente araña a la mitad de la sociedad, ¿no? La mitad de la sociedad argentina está cayéndose sobre la línea, bajo la línea de pobreza. Entonces, eso obviamente impacta en el sistema político y vos hiciste el señalamiento del comportamiento de los principales actores. Dijiste Milei, dijiste Patricia Bullrich, dijiste Menkeonian. Yo le aportaría a eso la siguiente mirada. En aquel momento, la sociedad ante el tremendo cimbronazo del derrumbe económico y político tras la caída de la convertibilidad, caminó durante un tiempo, tras un ajuste tremendo de la economía y del esquema social, hacia un esquema que fue hacia un populismo con discurso de centroizquierda o progresista o de izquierda. Pero un populismo al fin. Un populismo que lo que prometía era una idea mítica del reparto ilimitado. Aquí hay plata para repartirle a todo el mundo, donde hay una necesidad y un derecho, y hay para financiar la provisión de ese derecho, no importa cuál sea, cuál fuere. Estamos pagando las consecuencias ahora. Bien. También. El problema es que probablemente estemos yendo con el péndulo bruscamente hacia el otro lado,
donde hay otra idea, también ilusoria, también mítica, que dice, bueno, vamos a ir del reparto ilimitado a la restricción ilimitada. O sea, le quitamos todo a todo el mundo, obviamente, sin tocarte a vos, le dicen al individuo. ¿Por qué sin tocarte a vos? No, porque se lo vamos a quitar a la política, y como la mayor parte de la gente no es la política, se lo vamos a sacar a la casta. Ese es el mensaje que prende en la gente. Claro, es decir, es un ajuste muy fuerte, pero que a mí no me toca. Una motosierra que le corta a todos los demás los excesos, muchos de los cuales, la mayoría de los cuales son reales, pero a mí no me toca. Y también es ilusorio, también es una idea mítica, porque efectivamente... No existen soluciones mágicas. Bueno, estamos yendo entonces hacia una propuesta que les molesta mucho a los libertarios cuando se lo dicen, que en el fondo es de un esquema populista también, un populismo de derecha, ¿no? No les gusta que se lo digan, se aferran a que el único que tiene una propuesta económica es Javier Milei. Yo diría así, es el único que hace una enunciación de algunas teorías económicas en las cuales él es muy versado, pero no veo efectivamente propuestas económicas. De hecho, no se dice concretamente cómo sería para estabilizar la economía en el cortísimo plazo en un proceso inflacionario de 3 dígitos, como el que estamos viviendo, y eso distorsiona muchísimo el escenario político. ¿Por qué? Muchas de las propuestas de Milei, yo diría las propuestas más drásticas de Milei, como la dolarización, han quedado en un limbo donde no se entiende muy bien qué son, ¿no? Él mismo dijo en algún momento que era una cosa que se hacía de un día para el otro, que tenía recursos para hacerlo de un día para el otro, que tenía dólares para hacerlo de un día para el otro. Ahora dice que no es así, no. Que sería después de un tiempo, digamos, con una dosis de gradualismo. Se han multiplicado algunas vocerías que tratan de explicar cómo sería dolarización, pero uno las escucha y escucha opiniones contradictorias, que sí, Diana Mondino, Carlos Rodríguez... Lo más centrado fue lo que dijo Diana Mondino en la Bolsa de Comercio, ¿no? Pero ahora, técnicamente, no es lo mismo lo que dice uno que el otro. No, absolutamente. La propuesta de cerrar el Banco Central, también ha habido, digamos, un intento de morigeración. Se lo ve además dialogando con la casta, efectivamente. con sindicalistas emblemáticos de la casta, con empresarios emblemáticos de la casta, tomando la terminología de él, ¿no? Sí, sí. Como si fuese un gobierno inminente pero vacío, donde ofrece espacios de poder a aquellos que supuestamente se los iba a quitar. Exacto. ¿No? Entonces, eso en el caso de Milei. En el caso de Massa, yo creo que es una mentira sociopática directamente, porque Massa, ¿cuál es su propuesta económica? Él dice, vamos a solucionar esto, pero es el ministro hoy. Claro, o sea, él es el ministro de este desastre, es él, ¿verdad? Claro. Entonces, yo digo que el caso de Massa es la mentira, el Big Bang de la mentira, pues es la mentira inicial que ha desquiciado el escenario político. Esta mentira de que él va a hacer como presidente lo que no quiere hacer como ministro. Es una cosa realmente esquizofrénica, ¿no? Es decir, de doble personalidad, ¿no? Efectivamente. En ese contexto, yo creo que después de haber absorbido el golpe político, Bullrich, de no haber obtenido, junto por el cambio, el resultado que esperaba en las PASO, me parece que recurrir a, como vos decías, a la muleta o al asesoramiento o el apoyo, la vocería mucho más específica de Carlos Melconian, es donde por ahí puede empezar a aparecer, digamos, la proposición de una propuesta pragmática, o sea, creíble, que aporte alguna mínima certeza en este contexto de pérdida de valor económico y político, ¿no? Efectivamente es así, Edgar. Bueno, podríamos seguir hablando todo el tiempo. Tenemos otro invitado enseguida que tiene algunas buenas novedades. Se trata de un empresario exitoso que tenemos en Córdoba. Vamos a seguir conversando. Cuente conmigo. Falta todavía un tiempo para cuando quiera. el 22 de octubre. Gracias, amigo. Gracias.